Hay cosas que el ser humano nunca cuestiona, no porque tenga pruebas de que son seguras, sino porque siempre han estado ahí, inmóviles, constantes, como si formaran parte de una promesa silenciosa que el mundo nos hizo desde que nacimos. Y una de esas cosas es el cielo nocturno, ese manto oscuro lleno de puntos brillantes que hemos visto desde niños, que hemos aprendido a ignorar, a romantizar o incluso a usar como guía, pero nunca como amenaza, nunca como algo que pudiera cambiar de forma tan sutil y al mismo tiempo tan incorrecta que nuestro cerebro simplemente se negara a aceptarlo al principio. Todo comenzó con una publicación perdida en internet, enterrada en un foro que casi nadie visitaba, escrita por un estudiante de astronomía que no tenía ningún tipo de fama ni credibilidad fuera de su pequeño círculo académico. Alguien normal, alguien que no buscaba atención, alguien que simplemente estaba confundido. Y en ese mensaje, largo, desordenado y claramente escrito, después de varias horas sin dormir, decía algo que en otro contexto habría sonado ridículo, pero que con el paso de los días se volvió imposible de ignorar. Él aseguraba que las estrellas ya no estaban donde deberían estar. No decía que hubieran desaparecido ni que hubiera nuevas. Decía que estaban mal colocadas, apenas unos grados fuera de su posición habitual, como si alguien hubiera tomado el cielo entero y lo hubiera movido ligeramente, lo suficiente para arruinar algo perfecto. Al principio, nadie le creyó, por supuesto, porque este tipo de afirmaciones siempre tienen explicaciones más simples: errores en el equipo, mala calibración, contaminación lumínica, incluso fatiga visual. Y eso fue exactamente lo que la gente le respondió. Burlas, correcciones, explicaciones técnicas que él ya conocía, porque no era un aficionado cualquiera. Era alguien que llevaba años estudiando patrones celestes. Alguien que sabía perfectamente cómo se veía el cielo en condiciones normales, y aún así, insistía, subía imágenes, comparaciones entre registros antiguos y fotografías recientes, señalando pequeñas diferencias que, individualmente, podían parecer insignificantes, pero juntas formaban algo mucho más inquietante, algo que no encajaba con ningún error común. Lo más extraño de todo no era que estuviera equivocado, porque todos pensaban que lo estaba, sino que algunas personas empezaron a notar lo mismo. Primero muy pocas, usuarios anónimos que comentaban cosas como: creo que tienes razón, o algo se ve raro esta noche. Mensajes cortos, inseguros, como si ni siquiera quisieran admitirlo completamente. Y con el paso de los días, esas voces aumentaron, no en cantidad suficiente como para generar pánico, pero sí lo suficiente como para crear una duda colectiva, una sensación incómoda que se extendía lentamente, como una grieta invisible, en algo que siempre habíamos considerado inquebrantable. Pero había un detalle que nadie lograba explicar, algo que el estudiante mencionó desde el principio, y que muchos ignoraron, hasta que fue demasiado evidente para seguir negándolo. Y es que no todas las estrellas estaban mal, solo algunas, distribuidas de una forma que no parecía aleatoria, como si el cambio no hubiera sido un accidente ni un fenómeno natural, sino algo selectivo, algo que había tocado ciertas partes del cielo y dejado otras intactas, como si alguien o algo estuviera trabajando sobre un patrón específico, modificándolo poco a poco, sin prisa, sin errores, con una precisión que resultaba mucho más perturbadora que cualquier desastre visible. Esa fue la primera vez que alguien dijo algo que realmente heló la sangre de quienes estaban prestando atención, porque ya no sonaba como un error ni como una ilusión, sonaba como un proceso. Y lo peor de todo es que nadie sabía hacia dónde iba ese proceso, que estaba cambiando realmente o por qué, pero algo en el fondo de todos los que lo leían comenzaba a sentirse incómodo, una sensación difícil de describir, como cuando ves algo que no debería existir, pero no puedes dejar de mirarlo, como si una parte de tu mente supiera que es peligroso,
Pero otra parte, más profunda, más primitiva, simplemente quisiera entenderlo. Y así, casi sin que nadie lo notara realmente, sin noticias, sin alertas, sin ningún tipo de anuncio oficial, el cielo dejó de ser algo seguro, no porque hubiera cambiado de forma evidente, sino porque por primera vez, en la historia reciente, alguien se dio cuenta de que siempre habíamos asumido que estaba quieto, que era constante, que era confiable. Y ahora, por primera vez, existía la posibilidad de que no lo fuera. Al principio, nadie relacionó los cambios en el cielo con los cambios en las personas, porque aceptar que algo tan lejano, tan aparentemente intocable como las estrellas, pudiera tener un efecto directo sobre la mente humana, resultaba absurdo, incluso para quienes ya empezaban a sospechar que algo no estaba bien. Pero conforme pasaban los días, comenzaron a aparecer patrones demasiado claros como para ignorarlos. Detalles pequeños que por sí solos no significaban nada, pero que juntos formaban una imagen inquietante, como piezas de un rompecabezas que nadie quería completar del todo. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles. Gente que se quedaba mirando el cielo un poco más de lo normal. Personas que antes ni siquiera levantaban la vista por la noche. Ahora pasaban largos periodos observando las estrellas, como si buscaran algo específico, como si supieran exactamente dónde mirar. Y cuando alguien les preguntaba qué estaban viendo, sus respuestas eran vagas, incompletas. Frases a medio terminar que no explicaban nada, pero que dejaban una sensación incómoda, como si hubiera algo que no podían, o no querían, poner en palabras. Algo que simplemente no pertenecía al lenguaje humano. Con el tiempo, ese comportamiento dejó de ser ocasional y se volvió obsesivo, porque ya no era solo mirar por curiosidad. Era una necesidad, una especie de impulso que no podían controlar, y lo más perturbador era que muchos de ellos empezaban a descuidar todo lo demás. Dejaban de dormir, dejaban de comer, ignoraban mensajes, trabajo, familia. Todo lo que antes definía su vida perdía importancia frente a esa simple acción de levantar la cabeza y observar el cielo durante horas, como si algo allá arriba estuviera reclamando su atención de una forma que no se podía ignorar. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue cuando comenzaron a hablar, no entre ellos, sino con ellos mismos, murmullos apenas audibles, palabras repetidas una y otra vez, con un tono casi hipnótico, frases que no tenían sentido para quienes las escuchaban desde afuera, pero que parecían tener un significado profundo para quienes las decían. Cosas como ya casi encaja, no está terminado, faltan pocos. Frases que empezaron a repetirse en distintos lugares, en distintas ciudades, en personas que no tenían ninguna conexión entre sí, como si todos estuvieran recibiendo la misma idea desde un origen invisible. Algunos intentaron grabarlos, documentar lo que estaba pasando, pero incluso eso se volvió extraño, porque al revisar las grabaciones, había momentos en los que las voces cambiaban ligeramente, como si no fueran completamente humanas, como si algo más estuviera hablando a través de ellos, algo que apenas se filtraba, lo suficiente para que el oído lo notara, pero no lo suficiente para entenderlo completamente. Y quienes escuchaban esas grabaciones demasiado tiempo, comenzaban a sentir una incomodidad creciente, una presión en el pecho, una sensación de que algo estaba mal, profundamente mal, aunque no supieran explicar exactamente qué. Y entonces llegaron los dibujos. Al principio eran garabatos sin sentido, líneas torcidas, círculos incompletos, patrones repetitivos que parecían hechos por alguien en estado de ansiedad. Pero con el tiempo, esos dibujos empezaron a mostrar una consistencia inquietante, porque personas en diferentes lugares comenzaron a dibujar exactamente las mismas formas, los mismos patrones, sin haberse visto nunca, sin haber compartido información. Y lo más perturbador no era solo la similitud, sino la sensación que provocaban al mirarlos detenidamente. Porque después de unos segundos, algo en tu mente comenzaba a reconocer una estructura,
una lógica oculta, como si no fueran dibujos al azar, sino representaciones de algo real, algo demasiado grande y complejo como para ser entendido de inmediato. Fue un investigador quien hizo la conexión que nadie quería hacer. Alguien que recopiló decenas de estos dibujos y decidió superponerlos digitalmente, alineando las formas, ajustando proporciones, buscando coincidencias, y lo que encontró fue suficiente para hacer que abandonara el proyecto por completo. Porque cuando todos los dibujos se colocaban correctamente, formaban algo más. Algo que no parecía un simple patrón abstracto, sino una especie de mapa, una estructura enorme que, según sus propias palabras antes de desaparecer, no pertenece a la Tierra. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando alguien tuvo la idea de comparar ese mapa con el cielo actual, porque coincidía no perfectamente, no de una forma obvia, pero lo suficiente como para sugerir algo imposible. Algo que rompía cualquier lógica conocida. Y es que las estrellas que habían cambiado de posición no lo habían hecho al azar, se estaban reorganizando, alineándose poco a poco, para formar ese mismo patrón que las personas afectadas dibujaban sin saber por qué, como si el cielo entero estuviera siendo modificado para encajar en una figura específica. Una figura que nadie comprendía completamente, pero que todos los afectados parecían reconocer a nivel instintivo. Y fue en ese momento cuando la situación dejó de ser un fenómeno extraño y se convirtió en algo mucho más aterrador, porque ya no se trataba solo de estrellas moviéndose o personas comportándose raro. Se trataba de una conexión directa entre ambos, de un proceso en el que el cielo y la mente humana parecían estar sincronizados, como si uno estuviera influyendo en el otro, o peor aún, como si ambos fueran parte de algo más grande. Algo que estaba utilizando a las personas como una especie de extensión, como herramientas para completar algo que no podía hacerse únicamente desde arriba. Algunos comenzaron a advertir a los demás, a decir que no miraran el cielo por mucho tiempo, que evitaran observar las estrellas directamente, que no intentaran encontrar patrones, pero esas advertencias llegaron demasiado tarde para muchos, porque una vez que alguien notaba que algo estaba fuera de lugar, era casi imposible dejar de verlo. Era como una idea que se incrusta en la mente y se niega a salir, creciendo poco a poco, ocupando más espacio, hasta que finalmente se convierte en lo único en lo que puedes pensar. Y entonces empezaron a sonreír, no de una forma normal, no como alguien que está feliz o satisfecho, sino con una expresión vacía, fija, incómoda, una sonrisa que no correspondía a ninguna emoción visible, como si hubieran entendido algo que los demás no, como si finalmente hubieran encontrado la pieza que faltaba. Y lo más inquietante era que, al verlos, por un segundo, muy breve pero imposible de ignorar, una parte de ti sentía curiosidad, una necesidad leve pero real de mirar también, de comprobar por ti mismo que era eso que ellos ya habían visto, porque en el fondo, aunque nadie quisiera admitirlo en voz alta, todos empezaban a sospechar lo mismo, que las estrellas no se estaban moviendo por accidente, que no era un fenómeno natural, y que, de alguna manera que todavía no comprendíamos, todo esto tenía un propósito. Nadie sabe exactamente cuándo empezó a ser visible para todos, porque durante días, tal vez semanas, aquello estuvo ahí sin que la mayoría pudiera percibirlo completamente, como una presencia que se esconde justo fuera del alcance de la comprensión humana. Pero llegó un punto en el que ya no fue posible ignorarlo. Un momento preciso en el que suficientes personas miraron al cielo, el tiempo necesario como para ver algo más que estrellas fuera de lugar, algo que no pertenecía a ningún mapa celeste, algo que no tenía nombre, forma definida ni lógica aparente, pero que estaba ahí, inmenso, silencioso, observando desde un lugar que no debería existir. No era una figura en el sentido tradicional, no tenía contornos claros ni una silueta que pudiera describirse con palabras simples, porque cada persona que lo veía lo interpretaba de forma ligeramente distinta.
como si el cerebro intentara forzar algo incomprensible dentro de una estructura conocida. Algunos decían que parecía una sombra detrás de las estrellas. Otros hablaban de una especie de masa que se movía lentamente entre los puntos de luz. Pero todos coincidían en algo que hacía que la sangre se helara. Y es que no parecía estar lejos. No daba la sensación de ser un objeto en el espacio profundo, sino algo que estaba justo detrás del cielo, como si el cielo fuera una superficie delgada, una pantalla, y eso estuviera presionando desde el otro lado. Fue entonces cuando las estrellas comenzaron a moverse de forma evidente, ya no de manera sutil, ya no como un error que podía negarse, sino como un proceso activo, lento pero constante, alineándose poco a poco frente a los ojos de quienes se atrevían a observar lo suficiente. Y en ese movimiento había intención, una precisión escalofriante que eliminaba cualquier duda de que se tratara de un fenómeno natural, porque aquello no era caos, no era aleatorio, era un ajuste, una corrección, como si alguien estuviera acomodando piezas en un tablero gigantesco. Las personas afectadas dejaron de resistirse por completo en ese punto. Ya no intentaban ocultar su comportamiento, ni disimular su obsesión, porque algo dentro de ellos había cambiado de forma irreversible, algo que no se podía revertir con descanso, con lógica o con miedo. Salían de sus casas por las noches, caminaban sin rumbo fijo, hasta encontrar un lugar abierto, un espacio donde el cielo fuera completamente visible. Y ahí se quedaban, inmóviles, mirando hacia arriba, con esa sonrisa vacía que ya no parecía humana, como si estuvieran esperando algo, como si supieran que el proceso estaba cerca de completarse. Y entonces llegó la noche que nadie pudo explicar, la noche en la que el cielo dejó de ser negro en algunas partes y comenzó a adquirir un tono rojizo, oscuro, profundo, como si hubiera algo detrás filtrándose poco a poco, como si la barrera invisible que siempre nos había separado de lo que fuera que existía más allá estuviera debilitándose. Y esa luz roja no iluminaba como una luz normal, no proyectaba sombras claras, ni definía formas, simplemente estaba ahí, tiñendo todo de una sensación antinatural que hacía que incluso quienes no sabían nada de lo que estaba ocurriendo sintieran un miedo instintivo, primitivo, imposible de ignorar. Esa misma noche, todas las personas que habían sido afectadas salieron al mismo tiempo. No importaba la ciudad, el país o la hora local, como si una señal silenciosa hubiera sido enviada a todos ellos. Algo que solo ellos podían percibir, algo que los llamaba, y caminaron hacia afuera sin decir una sola palabra, sin mirar a nadie, sin detenerse por nada, hasta quedar completamente expuestos bajo ese cielo que ya no era el mismo. Y uno por uno, levantaron la cabeza, alineando sus miradas con las estrellas, que ahora formaban un patrón casi completo. Fue en ese momento cuando algunos testigos, aquellos que aún no estaban completamente afectados, pero que observaron lo suficiente para entender el horror de la situación, describieron lo que parecía imposible, porque la figura detrás del cielo ya no estaba inmóvil. Comenzó a moverse de una forma que no seguía ninguna regla física conocida. No era desplazamiento, no era rotación, era algo más, como si partes de esa cosa se reacomodaran en dimensiones que el ojo humano apenas podía procesar, y con cada pequeño cambio, las estrellas respondían, ajustándose aún más, perfeccionando ese patrón que había estado formándose desde el inicio. Y entonces, alguien entendió. No fue un científico, no fue un experto, fue una persona común que simplemente miró lo suficiente como para conectar todas las piezas en un instante de claridad aterradora. Y lo dijo en voz alta, aunque nadie supo si realmente quería que alguien más lo escuchara, porque en el momento en que esas palabras salieron de su boca, todo encajó de una forma que ya no podía deshacerse. No nos están observando, nos están acomodando. Y en ese momento, como si esa comprensión fuera la última pieza necesaria, las estrellas terminaron de alinearse. El patrón se completó, y por un segundo que se sintió eterno, todo se detuvo. El viento,
los sonidos, incluso el pensamiento, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración ante algo que estaba a punto de suceder. Y entonces, la figura detrás del cielo hizo algo que nadie pudo olvidar, algo que rompió cualquier límite entre lo posible y lo imposible. Él respondió, no con palabras, no con sonido, sino con una sensación que atravesó a todos los que estaban mirando, una certeza absoluta que se incrustó en sus mentes sin necesidad de explicación, una comprensión instantánea de algo que siempre había estado ahí, pero que nunca habíamos sido capaces de ver. Y en ese momento, todos los afectados sonrieron al mismo tiempo. Una sonrisa amplia, vacía, perfecta, como si finalmente hubieran entendido su lugar dentro de algo mucho más grande. Después de eso, muchos desaparecieron. Otros simplemente dejaron de hablar y los que regresaron ya no eran los mismos. Porque ahora, cuando alguien los observa, cuando alguien intenta hablar con ellos o entender qué fue lo que vieron esa noche, hay un detalle que resulta imposible de ignorar. Algo pequeño pero profundamente perturbador. Porque de vez en cuando, sin razón aparente, levantan la mirada hacia el cielo, sonríen ligeramente y murmuran algo casi inaudible. Ya casi, faltan pocos. Todavía no está completo. Y lo peor de todo es que si los escuchas demasiado tiempo, si prestas atención a esas palabras, si por curiosidad o por descuido decides mirar hacia arriba durante unos segundos más de lo normal, comienzas a notar lo mismo que ellos notaron al principio, que algunas estrellas ya no están donde deberían estar y que, muy lentamente, siguen moviéndose